El siglo XIX ya es pasado y quedó en la memoria. Los golpes de Estado de José Miguel Carrera, la guerra civil del orden portaliano, las revoluciones de 1851 y 1859, los últimos días del gobierno de Balmaceda, donde se da inicio a la República Parlamentaria, es la antesala para que Chile comience un nuevo siglo. Que Chile durante el siglo XIX ha experimentado una gran expansión que se materializa en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Y esta expansión significa que hay que adaptar la institucionalidad, esencialmente liberal, dominada por la élite, la oligarquía, la aristocracia, como quiera llamarlo, a una nueva realidad social, un surgimiento de la clase media, otras ideas, otros planteamientos del proletariado. Los primeros años de 1900 comienzan con fuertes levantamientos militares. Uno de ellos ocurrió el año 1924. La noche conocida como el Río de los Sables comenzó cuando la Cámara de Diputados aprobó para ambas instancias legislativas el aumento de la dieta parlamentaria. Meses después fue el turno del Senado a aprobar el proyecto de ley. Hay una opinión pública que quiere efectivamente reforma. Hay grupos que se resisten y en este caso los militares apoyan la reforma, claramente, y se hacen del poder de una forma incruenta, pero se hacen del poder con presión, con la expresión del ruido de sable, con la fuerza latente. A la sesión del día siguiente, un grupo de jóvenes oficiales del ejército llegaron al Senado con el fin de expresar su oposición a la aprobación de dicha dieta parlamentaria y la postergación de la tramitación de las leyes sociales. Hicieron golpear sus sables contra la pared como señal de desafío y de respaldo a la agenda social del presidente Arturo Alessandri Palma. Por eso es que los oficiales jóvenes del ejército han visto que Alessandri no hizo nada, o no pudo hacer nada, dan el golpe del 4-5 de septiembre del 24. Claro, y el ruido de sables tuvo que ver porque en este contexto de crisis que nadie hacía nada, los parlamentarios acordaron darse a sí mismo una dieta, porque hasta ahí los parlamentarios no recibían sueldo, una dieta jugosa en ese contexto. Y estaban los oficiales en el edificio del Congreso cuando se acordó eso. Entonces ellos comienzan a golpear los sables en el suelo, en las paredes, y a gritar, y eso es lo que se llama ruido de sables. El 5 de septiembre de 1924, un grupo de oficiales constituyeron el llamado Comité Militar. Los uniformados concurrieron a La Moneda a expresar su disgusto a Alessandri. Tras esto, el presidente se comprometió a buscar solución a cambio que los uniformados volvieran a sus cuarteles. Ya en 1925, y ante la renuncia de Arturo Alessandri, el 23 de enero, un grupo de oficiales dio un golpe de Estado. Las nuevas fuerzas en el poder llaman a Alessandri para que tome otra vez el mando del país. Tras volver a Chile, Arturo abdica a su cargo solo meses después de asumir. Pero Alessandri no lo hizo, los traicionó. Traicionó a la ciudadanía, traicionó a los militares y dictó una constitución que es, porque al final es lo que se discutió, que reformó ligeramente la constitución del 33. Si tú lees, las dos constituciones son casi iguales. Son casi exactamente iguales. O sea, el viejo reprodujo la constitución del 33, donde él era el hombre más importante. Otro de los golpes de Estado que ocurrieron en el siglo XX es a raíz de la renuncia de Ibáñez. Tras su partida, el ambiente político recuperaba su ya permanente inestabilidad y en octubre de 1931 se convocó elecciones presidenciales. Juan Esteban Montero, del Partido Radical, triunfó con un 63.8% de los sufragios. El gobierno de Montero se inicia con gran popularidad, pero el escenario era muy difícil. Si bien los problemas económicos eran los que reunían la mayoría de las atenciones, los problemas políticos no habían sido olvidados. El gobierno debía hacer frente a numerosas críticas de la oposición y a intentos de sublevación de los seguidores de Ibáñez y de Alessandri. Bueno, yo interpreto que frente a las épocas de inestabilidad, de desorden, de supuesta anarquía, de conflicto social, la sociedad chilena reacciona a eso buscando el hombre fuerte capaz de imponer el orden. Y eso es Ibáñez, y eso fue Portales, y eso es Pinochet. Sin embargo, un golpe de Estado en junio de 1932 logró derribar a Montero del poder. Entre los principales conspiradores se encontraban Marmaduke Grove. El 8 de junio se constituía una junta. El propósito del gobierno era instaurar en Chile la primera república socialista.
Ya avanzados los años, Chile vivía periodos de inestabilidad tras el triunfo de Salvador Allende en 1970. Las primeras medidas económicas de su gobierno fueron favorables, pero en 1972 la inflación, que alcanzaba el 140%, sufrió un descontrol que sumergió al país en una dura crisis económica. Un año más tarde, en 1973, la inflación aumenta un 1% al día. A finales del mes de julio, en el año 1973, el general Carlos Prats deja su cargo en el ejército y asume el Ministerio de Defensa, por lo que es Augusto Pinochet quien ocupa la comandancia en jefe del ejército. El 11 de septiembre de 1973 ocurre el golpe militar a cargo del general Augusto Pinochet. Salvador Allende se encontraba en el Palacio de la Moneda cuando se inició el bombardeo. Según los expertos, una de las principales características de este golpe de Estado es la intervención extranjera y la violación a los derechos humanos. Mira, yo creo que la intervención extranjera, la desestabilización de la democracia chilena, la desestabilización del gobierno de Allende por parte de elementos extranjeros con financiamiento existe, pero estoy convencido de que el golpe tiene como causa fundamental, principal, lo que ocurre en Chile, la política chilena, la evolución histórica de Chile, la coyuntura del momento. No la intervención extranjera, lo que no significa negar que hubo intervención extranjera, pero lo decisivo a mi juicio es lo que ocurre en Chile. Yo diría en una sola palabra, fue una gigantesca bofetada a la soberanía ciudadana, tanto del extranjero como del ejército chileno, como de la derecha que participó, ¿no es cierto?, aunque no mató a nadie a lo mejor, pero participó dando el camino a eso. Para mí la principal consecuencia que deja es el drama de la violación a los derechos humanos, una herida que está abierta todavía en Chile, porque hay personas que todavía no saben qué ocurrió con sus familiares, con sus amigos. En Chile no se ha cerrado ese tema. Esa es una cosa tremenda en que a veces en el país no le damos la debida importancia y pretendemos que solo el paso del tiempo va a ir cerrando eso y no ocurre. El presidente Salvador Allende murió el 11 de septiembre de 1973. Augusto Pinochet se mantuvo en la moneda por 17 años hasta que se llamó a un plebiscito que culminó con el retorno a la democracia en 1990.